En esta sesión nos acompañan Juan Carlos Eijols, socio fundador de CLA Consulting, y Mariela García de Fabri, directora y gerente general de Ferreycorp, que conducirá la sesión. Los invitamos al escenario y les agradecemos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas esta mañana y gracias a IPAE por invitarnos a esta sesión. Y bienvenido Juan Carlos. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Eijols, algunos de ustedes se acordarán de él. Él es socio fundador de CLA Consulting, que tiene presencia en Perú, en Chile, en Colombia. Él es especialista en liderazgo y cambio organizacional y tiene experiencia con muchas empresas de Latinoamérica y de otras regiones del mundo. Es autor del libro Adaptive Capacity y asesor de la Red Internacional de Liderazgo Adaptativo. Es muy activo como conferencista y columnista en una serie de foros. Juan Carlos estuvo con nosotros en el último CADE presencial en el 2019, a pocas semanas del estallido social en Chile, de las manifestaciones que vimos. Él compartió su análisis de por qué se llegó a esa situación y nos habló de señales que hubieron y que habían sido desatendidas. Nos recordó que esta tensión social y estos fenómenos no son exclusivos de Chile, ni de Perú, ni de Latinoamérica, sino que son un fenómeno mundial y que se deben, y ayer se habló creo bastante de ello, a estas expectativas que tienen las personas, los ciudadanos, y que no son atendidas, y las personas hoy día cada vez más informadas y empoderadas salen a reclamar, salen a exigir. ¿Y a quién le exigen? Le exigen a los líderes que están en el gobierno, pero también a los líderes empresariales. Le exigen a todas aquellas personas que los ciudadanos creen que tienen la capacidad, el poder, los recursos para poder atender sus expectativas, a todos los que a juicio de ellos pueden ayudarlos. Han pasado 3 años del día que estuvo aquí Juan Carlos y seguimos en la misma encrucijada. Ha pasado una pandemia para la cual claramente no estábamos preparados, donde si bien los empresarios hicimos mucho para ayudar a los grupos más vulnerables, no pudimos controlar la situación, nuestros recursos fueron insuficientes y el gobierno o no hizo todo lo necesario e incluso en algunas cosas creo que se cometieron errores. A ello se ha sumado en el Perú una crisis persistente, continua, una crisis política de la cual hasta ahora no podemos salir y por su parte Chile tampoco ha podido resolver su problema político y tienen aún pendiente atender la expectativa de una población que busca un nuevo acuerdo social. Entonces seguimos en esta encrucijada, como decía, y de eso se trata este CADE. Se trata de cómo atendemos esta situación de emergencia, de cómo la convertimos en una oportunidad para emerger, como tan lúcidamente nos dijo ayer Felipe Valencia Dongo. Para ello, todos debemos ponernos en acción, y cuando hablamos de todos, por supuesto, están los líderes empresariales. Ayer hemos escuchado que hay que atender la crisis con sentido de urgencia, con unidad, pero sobre todo con acción. Y hoy seguro Juan Carlos nos hablará del desafío de las élites, no solo de las autoridades del gobierno, sino de los líderes empresariales. Tenemos que definir cursos de actuación partiendo del orgullo de hacer empresa que nos habló Gonzalo ayer, pero conscientes de nuestros privilegios y además con la empatía para entender al otro. En los últimos meses nos hacemos todos los días la pregunta: ¿qué más podemos hacer? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos por el rumbo correcto? Y estoy segura que todos estamos haciendo muchas cosas, todos los empresarios aquí presentes, pero a veces dudamos de si las iniciativas que venimos desplegando son las más atinadas y si hay otras fórmulas que no estamos ensayando. En esta sesión conversaremos entonces sobre el tipo de liderazgo que requerimos para afrontar
los nuevos tiempos y más aún la crisis actual. Juan Carlos tiene una visión muy clara de lo que tenemos que hacer, de los cambios y adaptaciones que se requieren los líderes. Juan Carlos, te invito a que nos hagas tu presentación. Muchas gracias, Mariela. Muy buenos días. Han pasado 3 años desde que estuve en este mismo lugar y es un honor volver a estar acá para compartir algunas ideas. En la presentación, muy buena presentación que hizo Mariela, hay algo que no estaba, como tampoco está aquí en esta primera lámina. Mi segundo apellido. El primero ustedes más o menos pueden identificar que tiene origen alemán. El segundo es Correa. Y como me gusta decir a mí, no cualquier Correa, Correa del Virreinato. Efectivamente, este Correa es peruano, mi madre es peruana, mi abuelo era diplomático peruano. Y con orgullo llevo este apellido. Y por lo mismo, de pequeño, en los años 70, solía venir a Perú. Y me encantaba. De partida, en el barrio Miraflores había un bowling, cosa que en Chile ni existía. Por lo tanto, yo religiosamente iba al bowling en Miraflores. Pero además había un zanjón, una autopista urbana. En Chile ni sabíamos de eso. Existía la tienda Sears, nada de tiendas de departamento en Chile en esa época. Y el aeropuerto para mí era enorme. Y además tenía mangas. En Chile había que bajarse de la escalera a la losa y de ahí caminar. Para mí Perú era un país que estaba por delante de Chile en términos de desarrollo. Eso es lo que yo entendía a los 10 años. Bueno, ha pasado tiempo desde ese entonces. Y digo esto porque precisamente quiero, en ese tiempo que he transcurrido y focalizándome fundamentalmente en los últimos años, poder compartir experiencias de Chile, de Perú. Y con mucho respeto, porque también en una parte me siento peruano, pero al mismo tiempo sin dejar de ser provocativo. Creo que estos son tiempos en que necesitamos provocaciones para movernos del lugar desde donde estamos. Esta lámina la mostré precisamente hace 3 años, como decía Mariela. Era noviembre del año 2019, semanas después del estallido social del 18 de octubre en Chile. Estaba muy convulsionada la situación en Chile y hablé algo de eso. Aquí mismo compartí escenario con Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador. Y ambos creo que somos personas que valoramos el liberalismo y le damos mucha importancia al rol de la empresa y de los empresarios en el desarrollo de los países. Sin embargo, las presentaciones que hicimos tuvieron énfasis distintos. Guillermo Lasso hizo, diría yo, una defensa fuerte acerca de la importancia que tiene la libertad para el desarrollo de los países. Básicamente, haciendo una locución para que evitara a Perú caer en las garras de la izquierda. Yo me fui un poco por otro lado y hablé de la importancia, fundamentalmente para el empresariado, de conectarse con la ciudadanía, con los trabajadores, y desde ahí construir un Perú mejor, de entender los anhelos, las necesidades de muchas otras personas que no son parte de la élite. Pues bien, después de 3 años, Guillermo Lasso es presidente de Ecuador, con múltiples problemas. Yo sigo siendo profesor y consultor. Ustedes tienen nuevo presidente de izquierda y con problemas. Nosotros tenemos nuevo presidente de izquierda y también con problemas. Han pasado muchas cosas en estos 3 años, desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial y, como decía Mariela, por supuesto la pandemia como un factor relevante, recesión económica, a uno le llega antes, a otros después, pero claramente estamos en momentos difíciles desde el punto de vista económico. ¿Cómo está el Perú? Waldo Mendoza hablaba de milagro, hablaba de desastre. Yo no quiero ser quien diga cómo está Perú, pero
El título de este CADE es bien decidor. El Perú en emergencia. Algo dice, ¿no? Y me encontré con este indicador acá, que es precisamente de IPAE. Este es IPAE Mide, es un indicador que se viene construyendo desde el año 2010, en que trata de alguna manera, medir de la forma más objetiva posible lo que es el progreso del Perú. Y utiliza, y no voy a entrar al detalle, 4 grandes pilares: institucionalidad sólida, educación de calidad, crecimiento económico sostenible, igualdad de oportunidades. Hay 16 variables detrás de todo esto. Pues bien, esto es como está el Perú de acuerdo a este índice. Y fíjense la caída muy fuerte de los últimos 2-3 años. Y si uno lo quiere descomponer en los demás indicadores, bueno, más o menos todos muestran exactamente lo mismo. Es decir, un Perú no solamente en emergencia, un Perú en crisis. No es el único país en crisis, por supuesto que no, pero aquí estamos hablando del Perú. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se abordan las crisis? Y pongo estas 3 caras acá. Porque a estas personas les tocó, como presidentes o primeros ministros, abordar crisis dramáticas en sus países y en el mundo. Franklin Delano Roosevelt con la crisis económica del 29, la más importante del siglo XX. Winston Churchill, la expansión del nazismo. Barack Obama, aunque quizás no le damos suficiente crédito, Barack Obama tuvo que enfrentar, apenas asumido, la crisis subprime del año 2009, la segunda de mayor importancia desde la crisis del 29. Tuvieron que tomar decisiones muy difíciles. Asumieron riesgos y lograron mantener el necesario respaldo ciudadano, a veces alto, a veces bajo, para poder avanzar. ¿Cómo estamos hoy día en el mundo? Cuesta encontrar autoridades políticas que tengan el nivel de respaldo necesario para poder ser guías, para poder liderar grandes acuerdos que nos permitan salir de las crisis. Y ustedes ven ahí datos que son bien impresionantes, no solamente en Latinoamérica. En Europa, imagínense, Rishi Sunak, que acaba de asumir en Inglaterra 36%. Probablemente lo vamos a ver en algunas semanas más con algo más bajo. Lo mismo que Gustavo Petro, que aparece alto ahí, pero recién está comenzando. Bien notable el caso de AMLO en México, o de Albanese en Australia. Pero miren al lado de él, Jacinda Ardern, a quien la glorificábamos durante la pandemia. Hoy día apenas 30% de popularidad. Y bueno, 26% el presidente Castillo, 25% el presidente Boric, Guillermo Lasso, que no aparece acá, bordeando los 20%. Es decir, esto nos indica que no podemos esperar demasiado de nuestras autoridades para salir adelante de las crisis, desgraciadamente. Y en una parte tiene que ver con quizás la impericia de algunas de estas autoridades, pero en realidad es bastante más que esto. Estamos viviendo en un mundo de cambio acelerado y eso trae complejidades, problemas complejos, desafíos complejos. Y nadie tiene la respuesta para eso, nadie tiene la varita mágica, ni siquiera los presidentes de la República, obviamente. Y tenemos, por otro lado, una ciudadanía cada vez más empoderada, cada vez más frustrada porque no se le entregan soluciones y que por lo mismo desconfía y no está dispuesta a darle poder a los políticos y tampoco quizás a los empresarios, a la élite. Entonces esto es complejo. ¿Quién es capaz de generar estos grandes acuerdos que nos saquen de las crisis? Ahora, Latinoamérica tiene una historia de cómo resolver esto. Primero, los golpes de Estado, los militares. Así resolvimos muchas de las crisis que tuvimos en el pasado. Hay que irse a los años 70 solamente. Hoy día eso parece inviable en el mundo en que nos encontramos, más allá de la crítica valórica que podemos hacerle a eso. Otra forma que tenemos en Latinoamérica es el populismo. Y Moisés Naim habló ayer de esto. Y no hay que ir muy lejos, ¿no es cierto? Kirchner, Fernández en Argentina, Chávez Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador.
Bueno, Bolsonaro también, en Brasil. Y nos están empezando a copiar los norteamericanos. Lo digo de pasada solamente. Y hay una tercera forma a través de la cual también resolvemos las crisis acá, o intentamos hacerlo, que es cambiar los presidentes como si fueran entrenadores de equipos de fútbol a los cuales les va mal. Cambiamos el entrenador, se supone que va a andar mejor el equipo. Cambiamos el presidente, se supone que va a andar mejor el país. Y ustedes, ¿qué quieren que les diga? Son expertos en esto. Ahora, ojo que están exportando el modelo. Inglaterra lo está siguiendo bien de cerca. Sabemos que nada de esto funciona. Nada de esto funciona. Y entonces tenemos que pensar en una forma distinta para poder enfrentar estas crisis y los desafíos que tenemos de desarrollo. Si no entregamos autoridad, ¿qué es lo que está pasando transversalmente en el mundo y particularmente en muchos de nuestros países en Latinoamérica? Se requiere aún más liderazgo. Y entonces vuelvo al título que había puesto al comienzo. Escasez de autoridad, necesidad de liderazgo. No son lo mismo. ¿Por qué? Porque el liderazgo no solamente proviene de las autoridades. Y aquí nos encontramos frente al desafío de que más personas, más grupos ejerzan liderazgo teniendo como norte el bienestar del país. Y entonces esta es como la idea tradicional que tenemos de liderazgo y es la trampa en la cual caemos a la hora de enfrentar los desafíos y para qué decir las crisis que tenemos. Al centro tenemos el líder, típicamente hombre, muy representado también en las autoridades, que se supone que es capaz de resolver los problemas que tenemos, los dilemas, los desafíos. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera tiene algún carisma, talento, valores, habilidades, poder, algo que le permite hacerlo. Esto funcionó perfectamente bien durante 7.000 años de historia. Hoy día no funciona por el nivel de complejidad en el que vivimos, que creo yo va a seguir acentuándose hacia el futuro. Entonces, pensar que personas como las que aparecen ahí van a por sí solas resolver los problemas que tenemos es una falacia. Es una falacia que nos lleva al populismo, que nos lleva eventualmente a golpes de Estado, que nos lleva a estar reemplazando a presidentes sin mostrar una responsabilidad más compartida. Entonces, ¿por qué lo reemplazamos esto? Bueno, yo le llamo esto liderazgo en tiempos de cambio. Y estamos viviendo tiempos de cambio y vamos a seguir viviendo tiempos de cambio. Entonces, parte del cuento es sacarse ese paradigma que tenemos del líder, de la autoridad que nos va a resolver los temas. ¿Qué es lo que ponemos al centro? Los desafíos que tenemos, las crisis que debemos enfrentar. ¿Qué es lo que hay alrededor? Bueno, personas, grupos, multiplicidad de personas, diversidad, la diversidad que tienen nuestros países, nuestras sociedades, diferentes intereses, historias, expectativas. Si cada uno se queda en su propia historia, en sus propias expectativas, en sus propios intereses, no avanzamos. Nos mantenemos en el, llamémosle, equilibrio en que nos encontramos por más disfuncional que sea este equilibrio. Porque no me van a decir que el status quo de Perú es funcional, es bueno, no lo es. Pero ojo, pareciera ser que es funcional para algunos que se benefician de este status quo. ¿En qué consiste esto? En que desde cualquiera de esos grupos pueda haber un intento de movilización, de acercamiento, de entendimiento, de construcción de grandes acuerdos y desde ese punto de vista movernos desde el lugar en que nos encontramos a otros lugares que representen mayor bienestar para las sociedades, para los países. Y esto mismo lo podemos ver dentro de las organizaciones. Ahora, aquí podemos conversar acerca del presidente Castillo y de los políticos, todo lo que queramos. Y probablemente va a ser fácil llegar a acuerdos. Pero no se trata de mirar la paja en el ojo ajeno, sino que de mirar la viga en el propio. Todos tenemos nuestras vigas en nuestros ojos. Y entonces quiero centrarme un poquito en el rol de los empresarios. ¿Qué pueden hacer los empresarios? ¿Cómo pueden ir a construir grandes acuerdos? Porque eso es lo que está de por medio. Ir y conectarse con otros actores de la sociedad. Lo que estábamos viendo aquí, la conversación entre Juan, Luis, Óscar, para mí es notable, porque de eso es precisamente de lo que se trata. Precisamente de eso. Acercarse, entender, y desde entender poder co-construir. Ahora, ¿desde dónde parten los empresarios para poder avanzar en esto, para lograr acuerdos?
para ser validados en la sociedad. Bueno, voy a mostrar aquí algunos datos que nos ayuden a entender quizá ese punto de partida y voy a centrarme fundamentalmente en Chile, algunas cosas de Perú, pero fundamentalmente en Chile, que es lo que conozco más de cerca. Y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Esto que está acá, muy rápidamente, es un estudio que hacemos justamente en CLA Consulting para medir la capacidad adaptativa de las empresas. Es decir, la propensión al cambio, que hoy día es una ventaja competitiva importante. Este es el estudio de 2022 que incluyó empresas en Chile, Perú y Colombia. Tiene múltiples facetas esto, pero voy a mostrar solamente una. Primero, decir que no salimos muy bien parados las organizaciones en Chile, Perú y Colombia respecto a la capacidad adaptativa que tenemos. Pero esto a mí me llama especialmente la atención, que es la brecha de percepción respecto a la capacidad adaptativa que existe en una empresa entre quienes dirigen la empresa, estoy hablando fundamentalmente del directorio y su gerente general, versus el resto de los ejecutivos, ya ni siquiera trabajadores o operadores, sino ejecutivos. Estamos hablando básicamente de mandos medios. Ahí ustedes ven el caso de Chile. Los que dirigen la alta dirección de las organizaciones tienen una percepción tremendamente positiva de lo que es la capacidad adaptativa de su organización. La gente que hace el trabajo tiene una posición mucho más negativa. 16,8 puntos de diferencia. Y Perú, un poco mejor que Chile, pero la brecha es grande igualmente. Entonces lo que nos está mostrando esto es que estamos viendo cosas distintas dentro de nuestras propias empresas. Y si vemos cosas distintas, es difícil poder generar acuerdos. Esto es la confianza de los chilenos en las empresas, encuesta CEP, que es una de las encuestas más importantes que se hace en el país, desde el 2010, y ustedes ven cómo va bajando el indicador. De sobre el 30% en el año 2010, cae abruptamente el año 2011, que son las movilizaciones estudiantiles, donde empiezan a aparecer los eventos de abusos, colusiones de empresarios, sigue hacia abajo, cae de nuevo el año 2019 fuertemente, coincidiendo con el estallido social en Chile. No se midió el 2020, esta es una encuesta que se hace en terreno, se hace de nuevo el 2021 y el 2022. Miren lo notable de esto. Por primera vez el empresariado chileno empieza a recuperar la confianza de la ciudadanía, a niveles muy bajos todavía. Pero hay algo que empieza a ocurrir distinto, a raíz de la pandemia, pero a raíz también del estallido y las lecciones que se sacan de eso. Perú, son los datos que pude conseguir, 2015 al 2017, parte de un lugar mucho más alto. Esta es la confianza en la empresa privada, lo mismo que la encuesta en Chile, pero baja en los 2 años que le siguen, 2016 y 2017, y lo que sigue allá es la confianza en los líderes empresariales. Es otra pregunta, por lo tanto no son totalmente asimilables, parte bien arriba, pero baja del 2019 al 2020. Pareciera ser que hay una tendencia a la baja. Solamente lo pongo ahí como un dato, pero aislado, porque no hay una secuencia que nos permita corroborarlo. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención, que es bien notable, y felicitaciones por eso. Fíjense esto, cuando comparamos distintos países, encuesta del año 2022 de Ipsos, nos encontramos, y de nuevo, esta confianza en los líderes empresariales, con que Perú tiene un 26% de confianza de la ciudadanía en sus líderes empresariales, por sobre el promedio global. Fíjense dónde está Chile, 14%, el penúltimo de la tabla. Ustedes me explicarán por qué Japón está en el último lugar, pero Chile en el penúltimo. Es decir, en términos comparativos, ustedes, líderes empresariales peruanos, están relativamente mejor que los líderes empresariales chilenos. Pero ojo que si los datos que mostré antes son ciertos, esto puede ir a la baja. Y ahí hay algo que mirar que es muy importante. Entonces sí hay una posibilidad desde el sector empresarial de impulsar grandes acuerdos que vayan en beneficio del país y no poner toda la responsabilidad en las autoridades políticas. ¿Qué hacer? Lo voy a poner así en términos macros y obvios, pero necesarios de enfatizar. Dialogar. Y aquí hubo diálogo. Las imágenes que aparecen ahí son iniciativas en Chile, justamente en estos 2 últimos años, que han ayudado a mejorar la imagen del empresariado chileno, pero es algo que viene desde dentro. Sentémonos a conversar. A propósito,
es el rubro de la construcción, iniciativa que se llama Piso Azul. Ustedes ven que están sentados en unos pisos de esas personas. Se lanzó una iniciativa que se ha replicado en todas las empresas constructoras en el país, de que los ejecutivos se sienten a conversar con los trabajadores alrededor de estos pisos azules. Tenemos que hablar de Chile, búsquenlo en algún momento en internet. Esto es una iniciativa potentísima, nacida hace 2 años con un conjunto de no solamente empresas, universidades y otros que buscan entender lo que realmente está pasando en Chile, escuchar a la gente. Más de 150.000 focus groups se han llevado adelante, 150.000. Y se desafían una cantidad enorme de paradigmas que estaban instalados. Pero no solo dialogar, sino que llegar a acuerdos. ¿Ya? Y ahí hay un par de acuerdos, y no estoy hablando de grandes acuerdos políticos, porque eso puede ser una quimera. Hay que partir por acuerdos que están más cercanos a nosotros, dentro de la empresa, en una industria. Aquí aparecen acuerdos que tienen que ver con un ambiente, un medio ambiente más libre de contaminación, que implica costos para las empresas. Dejar de producir, por ejemplo, electricidad con carbón. Y cierro con esto, porque esto es bonito decirlo, pero ¿cuál es la base de un diálogo que llegue a acuerdos? En mi perspectiva hay 2 elementos que resaltar. Uno, el escuchar. Escuchar de verdad. Tratar de entender desde dónde habla el otro. Y probablemente si escucho en serio, van a haber ciertos paradigmas que van a ir desapareciendo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Bueno, todas las buenas ideas vienen desde arriba, dentro de las organizaciones. Quizás si escucho me doy cuenta que no necesariamente es así. U otro, ¿no? Que la gente lo único que quiere son beneficios, en una idea un poquito paternalista y patronal. Y quizás si escucho con atención me doy cuenta que no, o no solamente. O el paradigma a veces de que la gente no entiende, incluso es tonta. Bueno, el plebiscito de salida del 4 de septiembre en Chile lo que hace es demostrar que la gente sí entiende y no es tonta. O el temor a veces que tenemos de abrir diálogo porque creemos que al escuchar, entonces lo que vamos a estar haciendo es generando una cantidad enorme de expectativas que después no podemos satisfacer. Para mí hay una cosa que es central, es no tenerle miedo a la gente. Poder realmente sentarse a dialogar escuchando. Y en mi experiencia solo salen cosas positivas de eso. Y lo segundo, y con esto cierro, asumir pérdidas de corto plazo. No es posible llegar a acuerdos si no hay sesiones que hacemos. No es posible. Y entonces podrán ser sesiones económicas que podrán traducirse en pago de mayores impuestos o, por ejemplo, en temas medioambientales, incorporar tecnologías que son más caras pero que ayudan al cuidado del planeta. Pérdidas de otra naturaleza también, por ejemplo, tiempo. Lo que yo entiendo hace Óscar, Juan, es una utilización muy importante de su tiempo, que tiene otros usos alternativos para ir y dialogar y recorrer el país. Esto requiere tiempo. Y por supuesto, aquí puede haber pérdidas de certezas, incluso de estatus, de ego. Cuando yo entro en diálogo y logro acuerdos, quizás me doy cuenta de que no todo es como yo lo veo, de que no tengo toda la razón en las cosas. Y eso significa estar dispuesto a asumir esa pérdida, que a veces para algunos puede ser dolorosa. Al final del día no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo algo que probablemente nos enseñaron nuestros padres, nuestros profesores, ponerse en los zapatos del otro. O como mi madre peruana me decía desde muy pequeño, ¿qué pasa si tú hubieses nacido en una población? Tratando siempre de mostrarme cómo se ve esto desde el otro lado y cuánto más empático, conectado y sensibilizado debería estar yo frente a la realidad de la sociedad en la que vivo. Muchas gracias. Estamos, Juan Carlos, creo que bien excedidos del tiempo, pero a pesar de que nos ponían aquí las luces rojas, he dejado que continúes porque algunas de las inquietudes y preguntas que tenía creo que han sido muy bien atendidas, ¿no?
este gráfico pues de la desconexión entre la percepción que tiene el empresariado de sí mismo y el que tiene los ciudadanos y la sociedad es realmente grave y nos tiene que llamar a la reflexión. Ayer también lo comentaron Juan Fernando y Jessica, y claro, sentimos que hacemos muchas cosas, de hecho estamos haciendo muchas cosas, pero no se logra ese cambio en la percepción. Hay algo en los estilos de comunicación, estamos comunicándonos, de qué manera nos podemos comunicar diferente, y junto a eso, también ayer Carlos Neujas hizo enumeró la serie de iniciativas que tenemos que en la época de COVID además han sido mucho más latentes, ¿no? Colaborar con la importación de vacunas, llevar oxígeno, etcétera, pero no llega a cambiar esa percepción, y del otro lado vemos también una caricaturización del empresariado, una exageración, una narrativa contra... ¿Cómo resolver este tema de comunicación? Más allá de la acción que estamos teniendo, ¿cómo resolver el tema de comunicación? ¿Qué ideas tienes tú al respecto? Cada vez que las cosas no andan muy bien, sea desde el punto de vista del gobierno, sea desde el punto de vista de una empresa o desde el punto de vista, qué sé yo, de los líderes empresariales, tendemos a poner el problema como algo comunicacional. No estamos comunicando suficientemente bien lo que hacemos. No digo que no haya algo de eso, pero estoy seguro que esa no es la esencia. Por eso a mí no me gusta tanto la palabra comunicación, me gusta mucho más la palabra conversación. Porque en la conversación yo escucho, que es lo que estaba poniendo acá, yo entiendo, me conecto. En la comunicación es unilateral. Yo le cuento al resto las maravillas que yo estoy haciendo. Y claro, si el resto no entiende, es culpa de ellos, o al menos de la agencia de publicidad que tiene que hacer la comunicación, ¿ya? Para mí la palabra es conversación, conexión. Clarísimo, muchas gracias. En el Perú la corrupción es un problema importantísimo. En esta conversación, en esta conexión, tiene que haber una confianza. Y la confianza pues es difícil de construir en medio de un ambiente de corrupción. ¿Qué recomendación das tú a los empresarios en la sala para construir ese espacio de confianza? Sí. El tema de la corrupción es un gran tema. Nosotros en Chile ha ido creciendo la corrupción, pero es más baja que en la mayor parte de los países latinoamericanos. Desde el punto de vista del empresariado, hay unas cosas que han sucedido que son bien importantes y creo que en una parte ayudan a explicar ese cambio de tendencia. Y yo creo que en Perú ha estado pasando algo similar. Cuando hablamos de corrupción, normalmente la referimos al Estado, el Estado corrupto, los políticos corruptos. Pero en la mayor parte de los casos esa corrupción supone, de alguna manera, un acuerdo corrupto con personas del sector privado. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se produce un evento de colusión o se producen eventos de coimas desde el sector privado al sector público, en licitaciones, concesiones o cosas como esas? ¿Qué es lo que hacen los demás empresarios que no han estado envueltos en esos, respecto de aquellos que sí pareciera que han estado envueltos en esos? En Chile era silencio. Las cúpulas empresariales mantenían silencio. El discurso clásico era: esto lo tienen que resolver los tribunales de justicia. Hasta que esto empezó a cambiar. Y empezó a haber un discurso dentro del empresariado criticando a ciertos empresarios, y estoy hablando de grandes empresarios. Algo de esto yo sé que ha ocurrido acá también. Y aquí me voy a meter en las patas de los caballos, pero les dije que iba a ser un poco provocativo, con el permiso de ustedes. Yo entiendo que la CONFIEP ha pasado por esto. Y hoy día la CONFIEP está justamente yendo en la dirección correcta. Por eso me encanta tanto escuchar a Óscar acá. Se necesitan voces dentro del propio empresariado denunciando a empresarios que caen en corrupción. Ese es el inicio. Criticar al gobierno es re fácil. Es criticar a los propios lo que es más difícil. Gracias, Juan Carlos. Y aquí aprovecho también para hacer un llamado. Aprovecho para hacer un llamado a todos. En Perú pues se creó Empresarios por la Integridad justamente a partir del CAE del 2018. Si no lo han visto aún, en el app, en la parte de documentos, hay información muy valiosa sobre Empresarios por la Integridad.
en este llamado de Juan Carlos de deslindar, de denunciar, también está el modelar el comportamiento, instalando en todas nuestras empresas los modelos de prevención y visibilizándolos con la certificación cero soborno. Así que espero que mañana Mariluz Santana, que está aquí presente, reciba muchas solicitudes de todos para poder certificar en Empresarios por la Integridad. Tenemos que ir cerrando ya, no queda mucho tiempo para conclusiones, pero yo me quedo con lo que nos dijo hace un momento Juan Carlos, conversación, una conversación de ida y vuelta, con empatía y con este sentido de urgencia y llamado a la acción, y que realmente podamos nosotros hacer una diferencia para atender la crisis del Perú y que podamos entonces emerger y florecer. Muchas gracias a todos. Tenemos ahora un refrigerio que creo nos va a anunciar algo. Muchas gracias, Mariela. Gracias.